¿La convivencia genera derechos? Tranquila, no estamos casados, no tienes derecho a nada. Esa es una de las mentiras más peligrosas, porque muchas personas entregan años de su vida, construyen un hogar, aportan, sacrifican y creen que al final se van con las manos vacías, pero no es así. Si convivieron más de 2 años, fueron una pareja estable y ninguno de los dos estaba casado, la ley sí reconoce derechos. Y eso significa algo muy importante: lo que construyeron juntos también puede pertenecer a ambos. No importa quién puso el dinero, no importa que hubo una vida en común. El problema es que muchos recién lo descubren cuando ya hay conflicto, cuando ya es tarde, porque la convivencia no es solo amor, también genera derechos y responsabilidades. Ahora dime tú, ¿sabías que convivir juntos puede tener efectos muy similares al matrimonio? Infórmate antes que sea muy tarde. Sígueme y comparte este video.